Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por llegar a su hogar semana a semana. Es un regalo del Señor poder compartir con usted palabra del Señor. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre el tema fe para sanar. Y hemos sido muy bendecidos cada día con la palabra del Señor que comparten nuestros hermanos en los devocionales. Y también en el estudio bíblico los días miércoles. Queremos dar muchas gracias a Dios también por todos aquellos que nos han llamado, que nos han escrito, que han reaccionado también a los distintos devocionales, a los mensajes recibidos. Damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Que Dios pueda cumplir los sueños, los anhelos de su corazón. Que sean prosperados en cada área de sus vidas. Y yo también quiero invitarles en este tiempo a que pueda sumarse a la campaña Alimentando Esperanza. Esta campaña va a ir en ayuda de aquellos que lo están pasando mal, aquellos que están con problemas de alimentación. Vamos a crear un fondo para ir llevar almuerzos a distintos sectores de nuestra ciudad para poder bendecir. Si usted quiere sumarse, póngase en contacto con nuestros hermanos de Red de Misericordia, la hermana Andrea Fica, Ivo Rojas, Juan Luis Leal, Patricia Toledo, Cecia fue en salida, Juan España. Ellos están liderando este ministerio para ir en apoyo de aquellos que están pasándola bastante mal, producto de la cesantía y producto de los problemas económicos. Debemos unirnos como iglesia a orar, a buscar el rostro del Señor, pero también a ofrendar y a compartir. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 22 en adelante. Y vamos a reflexionar sobre una sanidad de un ciego. Pero esta sanidad fue en un proceso, no fue algo inmediato, fue un proceso. Y es interesante que muchas veces Dios trabaja con nosotros en procesos. Dios es Dios de procesos. Dios es un Dios que sostiene, que restaura, que levanta, que nos ayuda, que cada día usa distintos medios para hablarnos, para ministrarnos. Abra su Biblia entonces en Marcos capítulo 8, verso 22 en adelante. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Verso 23. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Verso 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Este milagro se parece al que relata Marcos capítulo 7, verso 31 en adelante. Y habla de la curación de un sordomudo. Y de la misma manera, Jesús escupió, usó el mismo ejemplo, la misma función, hizo el mismo gesto, escupió para poder obrar el milagro. Algo bastante diferente, quizás no era lo que esperaban los religiosos, no era lo que esperaban incluso los mismos discípulos. Entonces, podemos observar que en ambos casos el Señor rechazó las indicaciones que hicieron los amigos en cuanto a la forma que querían ser sanados. Dicen, pon tus manos y sanarán. Jesús hizo algo distinto. Escupió. Lo sacó de la aldea, pero escupió en sus ojos. El Señor usó la saliva en el proceso de sanar al sordomudo, que habla capítulo 7, pero también al ciego que acabamos de leer. Los dos enfermos fueron sacados de la aldea, llama la atención esto, y son dos milagros que solo aparecen en el libro de Marcos. Es curioso que estas dos sanidades, la primera de un sordomudo y la segunda de un ciego, están situadas en un contexto en el que constantemente vemos las dificultades de la gente para creer y aceptar a Jesús como el Señor, a Jesucristo como el Mesías. Estaban muy cuestionados, cuestionaban un poco eso, no conocían a Jesús. Quizás los mismos discípulos tenían esta misma complicación. El pasaje anterior, el versículo 18, por ejemplo, el mismo capítulo 8, dice de la siguiente manera. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Hablando de Jesús, diciéndoles que no se dan cuenta quién era Él.
Entonces, en el pasaje siguiente, el verso 27 y 28, dice de la siguiente manera: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Verso 28. Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de esos otros profetas. De alguna manera no tenían claro quién era Jesús. Por lo tanto, es muy probable que Marcos recogiera estos dos milagros por indicación de Pedro, debido a que de alguna forma reflejaban el estado espiritual de los discípulos en aquellos días y también del estado de la gente, porque no entendía, no tenía claridad quién era Jesús. Entonces, que en el verso 29, por ejemplo, vemos el verso 29, dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Quizás estos milagros sirvieron para que ellos se dieran cuenta y reconocieran y realmente se dieran cuenta de lo que Dios estaba haciendo y que Jesús no era un simple profeta, sino que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender para tener una fe que sane, una fe que sea sanadora, debemos entender que nuestra relación con Dios tiene que ser restaurada. Entonces podemos decir que fe para sanar nuestra relación con Dios, reconciliándonos con Dios, viviendo su palabra, experimentando su poder. Es algo que Dios nos está llamando de una u otra manera a que nos podamos reconciliar. Por eso, si usted aún no ha entregado su vida a Jesús, aún no ha confesado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, yo le invito a que se reconcilie con Dios, a que venga a Él, a que deje que Él restaure su vida, que aquel puente que está quebrado, Él pueda hacer el puente. Jesús es el puente entre el hombre y Dios. Él quiere reconciliarse contigo. Pero también si usted está alejado del Señor, si un día sirvió a Dios, un día buscó al Señor, la Biblia dice que debe confesar su pecado, apartarse de su pecado y arrepentirse. Y cuando eso se produce, empezamos a vivir nuevamente los beneficios y la bendición de Dios, porque empezamos a reconciliarnos con Dios. Es interesante que vinieron cuando Jesús llegó a Bethsaida, le trajeron este ciego. Jesús estaba nuevamente en Galilea, concretamente en Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Quizás esta fue la razón por la que Cristo hizo allí muchos milagros. Sin embargo, es muy interesante esto, porque la incredulidad de la gente era fuerte. Por un lado estaban los milagros, estaba la manifestación, pero ellos aún seguían duros. Y bueno, si usted quiere leer en Mateo 11, versos 21 al 24, se da cuenta que Jesús dice, da una severa profecía o un juicio especialmente sobre ellos. Fue allí donde unos hombres le trajeron a un ciego, a este ciego, para que se sanara. Como en otras ocasiones, podemos decir que estos amigos sirven de ejemplo para nosotros. Los amigos traen al ciego a Jesús. El ciego no estaba muy entusiasmado, al parecer. Parece que su fe era tan baja, quizás su autoestima, su frustración, quizás muchos le habían prometido la sanidad, quizás muchos le habían dicho que iba a haber, y eso nunca se cumplía. Y quizás eso de alguna manera hacía que este ciego, sea porque nos habla el nombre, sea un hombre frustrado y que no se motivaba y que no se entusiasmaba por nada. De la misma manera, nosotros somos llamados a traer a otros a Jesús. Somos llamados a que otros puedan conocer a Jesús y nosotros somos usados por Dios también para que otros vengan a Cristo. En momentos de dificultad, en momentos de necesidad, en momentos cuando las cosas no van bien. Hay muchas personas que nos buscan, que nos abren su corazón. Hay muchas personas que de alguna u otra manera piden ayuda, piden una oración, nos llaman o de una u otra manera nos buscan. Y Dios nos usa como esos canales, nos usan como esas manos de Dios, esos pies de Dios, esa boca de Dios, esos oídos de Dios para tocar y llegar a los corazones. Sea cual sea el caso, el interés de los amigos contrasta con la pasividad del ciego. Como les decía, el ciego pareciera ser no estar entusiasmado. Quizá era tan fuerte su nivel de frustración
que él no se impresionaba por nada, no se entusiasmaba por nada, había perdido toda emoción. Entonces, él viene, lo traen sus amigos, quizás de malas ganas, empezamos a especular y a pensar, y esto contrasta fuertemente con lo que habla Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, cuando habla del ciego Bartimeo. Recuerden que cuando él escuchó que venía Jesús, empezó a gritar y a dar voces: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo hacía callar. Contrasta muy fuertemente con el caso de este ciego, que estaba impávido, que no había ninguna emoción en él. Pero viene a Jesús, lo traen a Jesús. Después dice que tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea. La razón por la que Jesús no quiso hacer el milagro dentro de Betsaida, no lo sabemos. Tal vez tenía que ver con el rechazo de la ciudad y quizás era una parte del juicio de Dios sobre ella. Aunque más probablemente su propósito era evitar dar más publicidad a sus milagros, como veremos al final de nuestro pasaje en el capítulo 8, versículo 26. Entonces, lo saca de la aldea, lo lleva fuera de la aldea, y es allí donde empieza a quizás un trabajo de hablar con él. Quizás el solo hecho que Jesús lo tomó de la mano y lo acompañó al ciego. Quizás nadie se había preocupado de tal manera como Jesús se preocupó. Quizás le preguntó cómo estaba, quizás fue y ministró su corazón. Muchas veces Dios nos saca de distintos lugares para ministrar nuestro corazón, para ministrar nuestra vida, para hablar a nosotros, para sostenernos. Él nos toma de la mano, Él nunca nos suelta. Aunque creemos que Él nos suelta, Él siempre está a nuestro lado. Y en los momentos más tristes de nuestra vida, en los momentos más dolorosos de nuestra vida, Él nos lleva tomado de la mano. Y es allí donde nos ministra y muchas veces nos saca del lugar de confort para poder ministrarnos con nuestros corazones y hablarlo. Es interesante porque Marcos dice que lo sacó fuera de la aldea. Es porque Jesús se tomó el tiempo, ministró el corazón, ministró la vida. 2. Fe para sanar nuestra relación con nuestro pasado. Las raíces de amargura, las inseguridades, el perdón. Hay muchas cosas que no están resueltas en nuestras vidas. Hay cosas que no nos permiten ver la vida con claridad, con esperanza. A veces las raíces de amargura son tan profundas en nuestro corazón que necesitan que la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo pueda alumbrar esos lugares escondidos y oscuros de nuestra vida para sanarnos, para restaurarnos. Muchas veces nuestras raíces de amargura, nuestra falta de perdón, producen en nosotros inseguridad. Nos llenamos de miedos. Nos llenamos de situaciones no resueltas. Fíjese, traen al ciego, Jesús lo toma, no lo sana como quería que le pidieron que hicieran los amigos. Él hace algo distinto, él lo saca de la aldea, lo toma del brazo y se lo lleva. Y quizás allí empieza a ministrar su corazón. Y luego de eso, escupe en sus ojos y le puso las manos encima. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma en que se llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a todas las demás. Esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente. ¿Sabes? Es tan hermoso esto que Dios mueve la creación a favor nuestro para bendecirnos, para honrarnos, para tocarnos, para sanarnos. Es por ello que Dios siempre nos sorprende. Dios siempre nos sorprende. Dios trabaja de una forma individual y personal con nosotros. Es por esto que de la misma manera, cada uno de nosotros, Dios nos busca y nos llama a la conversión de distintas formas, en distintos lugares, en distintas situaciones. Pero siempre Él atiende nuestras circunstancias y nuestras necesidades concretas, porque para Él no somos indiferentes. En el caso del ciego, Jesús usó métodos que él pudiera entender, sobre todo sentir. Él no podía ver, pero se dice que muchas personas que pierden algunos de sus miembros o sus sentidos
los otros sentidos se agudizan. Y quizás el tacto estaba bastante agudizado. Él quería sentir. Es por eso que Jesús lo toma de la mano y él le escupe en sus ojos y pone en sus manos. Usó una forma de sanidad, que el ciego sintiera, que el ciego pudiera entender que no estaba solo. El hecho de que Jesús le guiara la mano hacia fuera de la ciudad fue el comienzo, pero luego continuó poniendo saliva en sus ojos y colocando sus manos sobre él. En todo esto apreciamos el acercamiento e intimidad con la que Jesús le estaba tratando. Sin duda quería que le entendiera, pero aún más que le conociera. Y le preguntó al ciego, ¿qué ves? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Parecen que son árboles. Son como que fuesen personas, pero son árboles. Había una confusión del ciego. No vio claramente en el momento. Podemos deducir de estos detalles que el hombre no había sido ciego desde su nacimiento. Lo más probable que quizás quedó ciego en la niñez o cuando era un joven o un adolescente. No lo relata eso el texto, pero él sabía cómo eran los árboles y sabía distinguir cómo eran las personas. Este detalle es importante quizás, pero si no, podría ser mucho más importante el hecho de que por primera Jesús hacía un milagro de forma gradual. No fue sano inmediatamente. Marcos nos deja este testimonio, este relato, que la sanidad fue gradual y no fue inmediata. En todas las demás ocasiones, las sanidades se producían en forma instantánea. Pero con este ciego fue necesario que el Señor pusiera en 2 ocasiones sus manos sobre él. ¿Por qué realizó este milagro en 2 etapas Jesús? Por supuesto, no era por una falta de poder por parte de Jesús. Tal vez el Señor estaba acomodando la velocidad a la que actuaba su poder a la lentitud de la fe de este hombre. Recordemos que él fue sin ninguna expectativa a Jesús. Sus amigos lo llevaron, sus amigos quizás lo llevaron con una mentira o quizás lo llevaron obligado. Y cuando se presenta a Jesús, este hombre no tenía muchas emociones. Quizás no se hacía ninguna expectativa de nada. Y quizás fue gradual, porque como Dios trabaja personalmente con nosotros, lo que estaba haciendo con el ciego era que entendiera esa relación con el Señor, para que la fe del ciego también pueda crecer. Estaba lleno de miedos, lleno de temores, lleno de inseguridades, lleno de raíces de amargura, lleno de frustración en su corazón. Y saben, muchas veces nosotros vemos el miedo como algo malo. Aunque el miedo tiene un papel importante a la hora de mantenernos a salvo. Pero a veces el miedo trata de tomar un lugar permanente en nosotros. Y quizás el miedo, la frustración, era algo permanente en este ciego. Por eso estaba la defensiva, por eso estaba la expectativa. Puede ser que los miedos nos hagan anticipar el peligro, dudando interminablemente de las posibilidades. Puede ser que nos fijemos en nuestro dolor pasado, que lo analicemos en exceso y en última instancia que nos impida avanzar. Los miedos, los temores nos paralizan. No nos dejan pegados en nuestro pasado, en nuestro dolor, en lo que nos hicieron, en lo que nos marcaron en nuestra vida. Y quizás usted que está escuchando, usted que está mirando este mensaje, quizás ha sido marcado en su vida. Hay personas que han abusado de usted de distintas maneras y han marcado profundamente su corazón. Y cuando su corazón, su vida ha sido marcada, ha sido etiquetada, usted se ha llenado de miedos, de inseguridades, de temores que no le permiten disfrutar nada, y todo en la vida lo mira con sospecha y de alguna manera como un mecanismo de defensa, porque cree que otros le van a volver a hacer daño. Y hay muchas personas que detrás de un carácter fuerte esconden heridas del pasado. Hay personas que muchas veces detrás de un corazón, de una forma de ser indiferentes, esconden un corazón herido.
Muchas veces detrás de las mismas sonrisas hay un corazón herido. Muchas veces nosotros escondemos realmente lo que hay en nuestra vida, lo que está pasando en nuestro corazón. Hay cosas que nos marcan, que nos llenan de miedos, que nos llenan de dolor. El miedo excesivo, el temor excesivo nos hace quedarnos en el pasado y de una u otra manera nos roba la alegría y nos roba la fuerza para avanzar, para ser libres, para disfrutar lo que Dios nos ha dado. Puede hacer que el miedo puede hacer que juzguemos a los demás por sus decisiones cuando no estamos de acuerdo con ellos. Los miedos, los temores, nuestras inseguridades hacen que muchas veces juzguemos a otros. Los juzgamos de tal manera y los apuntamos con el dedo porque de alguna manera proyectamos en ellos lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando el miedo se mueve en este sentido, se convierte en ansiedad. Puede instalarse en nuestro sistema nervioso como un invasor y en este proceso puede comenzar a reconfigurar nuestro cerebro para esperar el peligro a la vuelta de la esquina y ver en toda la gente amenazas y en todas las situaciones distintas amenazas. Cuando vivimos con este tipo de ansiedad, es difícil tomar decisiones meditadas y racionales. Al hacerlo, podemos permitir que nuestros cerebros permanezcan en un estado de hipervigilancia. O podemos encontrar alguna manera de dejar ir a lo que no podemos controlar. Y en ese lugar, avanzar en paz, en sabiduría, en poder de Dios, en restauración de Dios, en sanidad de Dios. Es esa sanidad que viene del corazón. Nos llenamos de miedo, de ansiedades. Hoy día la gente está llena de ansiedades. Dicen que han subido todos los índices de problemas mentales, de enfermedades mentales. La gente está llena de depresiones. Las relaciones interpersonales. Nos hemos llenado de temores. Hay gente que le tiene más miedo al COVID-19 que a Dios. Si, lo decía la semana pasada, si usted se lavara las manos, si tú guardara todos los cuidados y fuese tan prolijo en cuidarse para no contagiarse el coronavirus, pero actuara de la misma manera en cuanto a su relación con Dios, tenga por seguro que usted sería un tremendo y una tremenda sierva de Dios usado de una manera sobrenatural. Por eso yo quiero recalcar una frase que le aprendí a una amiga. Más fe, menos miedo. Más fe, menos miedo. Más fe, menos miedo. Menos miedo, más fe. Menos miedo, más fe. Menos miedo, más fe. ¿Le quedó claro? Entonces los miedos, decíamos, que también producen ansiedad. Las cosas no resueltas en nuestra vida. Nos llenamos de ansiedades. La ansiedad nos dice que tengamos miedo y que reaccionemos. Mientras que la sabiduría nos dice que hagamos una pausa y luego actuemos. No podemos controlar cada virus o bacteria, el comportamiento de los demás. No podemos controlar quién abre o se mantiene cerrado las puertas o las situaciones. No podemos controlar quién se enferma o quién se muere. No podemos controlar nuestra economía. Si los miembros de nuestra familia salen con miedo o en paz. No podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, de respetarnos como su nuevo maestro en la vida. Si vuelven o no pronto al colegio, si esas vacaciones planeadas llegan a ocurrir o no llegan a ocurrir. Al tratar de controlar todas las variables, estamos intentando encontrar algún punto de estabilidad en una época de la vida que da mucho miedo. Estamos intranquilos e indefensos. Es por ello que debemos confiar en Dios y nuestra fe debe ser activada. Hoy día, más que nunca, los cristianos deben levantarse. La iglesia está dormida. La iglesia debe despertar. Y la iglesia es usted y soy yo. La iglesia debe despertar en un gran avivamiento de oración, de ayuno, de búsqueda de santidad, de perdón, de restauración, de libertad. Es por ello que en respuesta a los miedos, es natural que queramos recuperar la sensación de control sobre nuestras vidas. Queremos información y datos reales. Queremos que se alineen con nosotros las personas. Queremos a otros hacer lo que estamos haciendo. Queremos estar sanos, desinfectando todo y aislados. Sin embargo, hay una fina línea entre vivir con miedo
y responder con sabiduría. La única forma de avanzar con sabiduría es recordar que es más importante lo eterno. San Agustín dijo una vez que nuestras almas continuaran inquietas hasta que encuentren descanso en algo eterno. Cuando todo alrededor está hundiéndose, amado y amada, en la arena de esta vida, necesitamos aferrarnos a algo firme. Jesús de Nazaret es nuestra roca firme. Aunque no podamos controlar nuestras circunstancias actuales, podemos controlar nuestra respuesta. Controla tu respuesta y tu respuesta, mi respuesta debe ser una actitud, una respuesta de fe, una respuesta de esperanza. Recuerda que el amor va de la mano a la fe va de la mano al amor, y la fe y el amor produce esperanza. ¿Cómo responderás? Entonces, 3, fe para sanar nuestra relación con nuestro futuro. La fe y la esperanza, la determinación y el compromiso son algo que deben movernos a nosotros. Veamos nuevamente al ciego. Suena como raro. Veamos este ejemplo. Trajeron al ciego, no estaba muy entusiasmado. Jesús lo toma y lo saca de la ciudad, de la aldea, escupe en sus ojos, pone su mano, luego le pregunta qué es lo que ve y él dice que veo personas pero son como árboles. Y nuevamente Jesús pone su mano sobre sus ojos y ahora vio y fue restablecida su vista. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todo eso de la Escritura. Amado, no podía ser de otra manera. Si Jesús estaba ahí, nos llama la atención porque fue un proceso. Y eso nos hace interpretar que Dios muchas veces actúa en nosotros en proceso. Si tú estás en el proceso y el proceso te ha sido difícil, el proceso te ha sido duro y has llorado y te has frustrado y te has sentido sin ganas de luchar, déjame decirte que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios es un Dios de proceso. En el proceso Dios está presente. Aunque no lo veas actuar, aunque no lo veas a tu lado, aunque no lo veas a las circunstancias que ves día a día, Dios es el Dios de los procesos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es el Dios de los procesos. Él nunca nos deja. La Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dice Mateo 28. El ciego vio. Su vista fue completamente restaurada. Y esto nos enseña una gran verdad. El Señor nunca deja su obra a media. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor por ella. Aleluya. Aleluya. Alaba al Señor ahí donde está. Ahí en su casa alaba a Dios. Bendiga el nombre del Señor. Porque si estás en el proceso, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel y justo para terminar la obra en nosotros. La visión de los discípulos también progresó hasta un discernimiento pleno de quién era Jesús. El verso 29 nos señala, del capítulo 8 nos señala que Pedro reconoció quién era Jesús. Quizás también los discípulos estaban tan ciegos, estaban al lado de Jesús, pero no sabían quién era realmente Él. En cualquier caso, como ya hemos comentado anteriormente, aquel ciego no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida. Era la gente, los que seguían a Jesús, pero también los discípulos. Los discípulos tenían ese gran problema. Caminaban con Jesús, pero no entendían claramente quién era Jesús. Y saben, y eso pasa con mucha gente también cristiana, que conoce de Jesús, canta de Jesús, predica de Jesús, alaba el nombre de Jesús, pero no le conoce realmente. Y vive sin temor a Dios, vive de espaldas a Dios, vive a Jesús como lo trata como un compadre y no como su Señor. Y de alguna u otra manera nos reímos de nuestra relación con el Señor. Los discípulos tenían el mismo problema y probablemente el evangelista Marcos nos quiere ilustrar con este milagro progresivo cómo el Señor estaba obrando también en la vida de los discípulos para disipar de ellos las tinieblas y que ellos pudieran entender y ver claramente quién era Jesús.
Algo similar nos ocurre a nosotros. Nadie llega a comprender toda la verdad de golpe. Es cierto que hay personas que se convierten después de escuchar la primera predicación, pero normalmente no es así. Otros están en el proceso, por eso la conversión es todos los días me levanto necesitando a Jesús, todos los días nos volvemos a Jesús, todos los días nos aferramos a Jesús, todos los días reconocemos que necesitamos del Señor. ¿Sabes? Yo no sé cómo está tu vida, desconozco cómo está tu corazón. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo en tu vida? ¿Qué es lo que estás viendo en tus problemas, en tus dificultades, en las situaciones que estás enfrentando? ¿Cómo te estás viendo hoy? ¿Qué vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo crees que nos ven? ¿De qué manera estamos enfrentando la vida, los conflictos, las luchas? Dios es un Dios de procesos. Y quizás en este proceso doloroso hay momentos que has querido dejar todo, tirar por la borda. Pero Dios es un Dios maravilloso, restaurador, sanador, libertador, que quiere obrar a favor tuyo. Fe para sanar. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tu vida, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere comenzar algo nuevo en ti. Los amigos llevaron al ciego. ¿A cuántos ciegos tú necesitas llevar a los pies de Jesús? Dios te está hablando de distintas maneras para que traigas a otros a los pies de Jesús. A gente, vecinos, amigos que lo están pasando mal, que han perdido la esperanza. Esta sociedad es una sociedad que está desesperada y necesita hombres y mujeres como tú que lleven la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio. Deja de guardar silencio y empieza a predicar, empieza a hablarle del Señor a otros. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Declara la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Declara la palabra del Señor. ¿Sabes? Lo llevaron al ciego. Jesús lo sacó a la aldea. Quizás el Señor también a ti te ha sacado de la ciudad. Quizás te ha sacado de una situación. Quizás te ha sacado de un conflicto. Y quizás tú no lo entiendes por qué Dios ha roto, ha cortado y te ha sacado de algo. ¿Sabes para qué? Para tomarte del brazo, para conducirte, para Él guiarte. El ciego no podía caminar solo porque no sabía dónde ir. Él necesitaba de alguien. Jesús lo tomó y lo guió al lugar de la sanidad. Deja que Jesús te guíe al lugar de la sanidad. Deja que Jesús te guíe en el proceso para que tu sanidad sea completa y restaure completamente tu vida. Él escupió en sus ojos y puso su mano. Muchas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Él obra y actúa de maneras que no entendemos. A veces el humor de Dios es tan fuerte que Él nos sorprende. Y muchas veces vemos a personas como árboles, no entendemos. Y muchas veces no entendemos los tiempos porque no estamos en conexión con Dios y nuestra fe es débil. Y vivimos en pecado y no vivimos en santidad. Sintonicemos la presencia de Dios, sintonicemos nuestra comunión con Dios, sintonicémonos con el Señor para que podamos ver con claridad. Quizás hoy ves personas como árboles, hoy no ves con claridad. Deja que el Señor toque tu vida, toque tu corazón para restaurar, para sanar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que restaures las vidas, que toque los corazones. Aquellas personas que en esta hora están pensando en suicidarse, que tienen pensamientos suicidas. Yo te pido, Señor, que la luz tuya pueda restaurar sus corazones. Aquellos que sienten que lo han perdido todo y que no hay nada por qué luchar. Yo te pido que vuelvas la esperanza en ellos. Yo te pido que aquellos que necesitan reconciliarse contigo y con otros, venga un tiempo de perdón y restauración. Que venga sanidad de las raíces de amargura. Que venga sanidad en las heridas del corazón. Que venga restauración completa en la vida, Señor. Queremos que tú nos guíes. Nos tomamos de tu mano esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios habló a tu vida, si Dios tocó tu corazón, si has sido ministrado por el Señor esta hora, yo quiero invitarte a que nos llames o nos escribas. Queremos orar por ti, queremos abrazarte, queremos bendecirte. Somos iglesia, somos Amisadai. Llámanos,
Te bendecimos en el nombre de Jesús. Le invitamos a ofrendar también y aportar para el ministerio, para poder ir en ayuda de aquellos que están pasando la mano en este tiempo. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Un fuerte abrazo. Bendecidos.